Diferimiento no tendrá excepciones si los préstamos se volverán a pagar desde enero. El Decreto Supremo 4318, que reglamenta la aplicación de diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre, beneficiará a todos los prestatarios sin ninguna excepción a partir de septiembre, y el pago de los préstamos bancarios será a partir de enero de 2021, según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz. 6 regiones ingresan a meseta y la ocupación hospitalaria baja 70%. Los datos indican que el país está en curva descendiente de casos de coronavirus en los departamentos del centro y el oriente, y que algunas regiones ya están ingresando a la meseta. Pero en el sur del país los casos aún están en ascenso y se prevé que recién comiencen a bajar los próximos días. Arias critica a autoridades de Cochabamba, cada uno jala por su lado. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, cuestionó la falta de coordinación entre las autoridades de Cochabamba para afrontar la pandemia por la COVID-19 que ha llevado a este departamento a una situación ingobernable. Hospital Cristo de las Américas de Sucre usa cascos de ventilación no invasiva en pacientes COVID. Estos cascos de oxigenación ayudaron bastante y se pudo sacar a muchos pacientes de una ventilación inminente, afirmó el director del nosocomio, Pablo Arévalo. Día clave para Evo candidato. Atisban catástrofe a su habilitación. En el movimiento al socialismo dicen que esperan que se cumpla el proceso y el Estado de Derecho. En el oficialismo ven que no cumple el requisito de la residencia. Áñez dice que Mesa no tiene coraje y que ella no puede dejar las cosas a media. Manifestó que él está en una situación de escondite en su casa. Ahora no es momento de titiveza, señaló, donde se debe cuidar este proceso que tanto le costó al pueblo, afirmó la mandataria en alusión al expresidente. Detención de coyotes haitianos en Bolivia y Chile muestra una ruta de trata y tráfico. Hay 3 aprendidos en Cochabamba y 2 en Tarapacá. Según las autoridades, trasladaban a sus compatriotas por Brasil y Bolivia hasta llegar a territorio chileno.